Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 2. El día de hoy veremos el tema de árboles en C y C++. En caso de que necesiten un repaso sobre el tema de árboles, pueden regresar a los videos de Programación 1, donde hablamos de árboles binarios. Entonces, primero hablemos de qué es un árbol. Un árbol es una estructura de datos abstracta, es decir, que existen muchas maneras de implementarlo. Usualmente los árboles se categorizan de acuerdo a la cantidad de nodos o elementos a los que apunta cada uno de los nodos que compone el árbol. Entonces, cuando hablamos de un árbol binario, nos referimos a un árbol en el cual cada elemento apunta a otros dos elementos o puede apuntar a otros dos elementos. Si hablamos de un árbol n-ario, estamos hablando de un árbol en el que cada elemento puede apuntar a otros n elementos. Usualmente, adentro de los árboles, el elemento principal, es decir, el primer elemento del árbol que apunta a todos los demás, se conoce como raíz. Además de ello, los elementos que no apuntan a ningún otro se conocen como nodos hoja o leaf nodes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un árbol binario, en el cual tenemos la raíz, el hijo izquierdo y el hijo derecho de la raíz, y cada uno de ellos puede tener más hijos. De esta manera podemos ver cómo es que un árbol puede crecer de manera exponencial hacia abajo, teniendo cada hijo otros hijos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de estructuras? El motivo por el que usamos tanto árboles en computación es porque son unas estructuras que tienen tiempos de acceso muy rápidos, en especial si el árbol se encuentra balanceado. Entonces, en un árbol binario balanceado tenemos la oportunidad de tiempos de acceso de logaritmo base 2 de n. Eso significa que si tuviéramos 1.000.000 de objetos almacenados en un árbol balanceado, en un árbol binario balanceado, nos tomaría a lo sumo 20 accesos encontrar un elemento, lo cual es excesivamente rápido. Otra de las ventajas es que las inserciones se pueden hacer relativamente rápidas, mientras que para insertar un elemento en una lista enlazada hay que buscar la posición del elemento en la cual se quiere ingresar, y eso tiene una duración de o de n. En el caso de los árboles, otra vez tenemos el logaritmo base 2 de n, lo cual es muy rápido. Otra de las ventajas es que es una estructura de datos flexible, en el sentido de que nos permite reestructurar con facilidad el árbol. En esto tenemos los árboles autobalanceados, como el árbol rojo y negro y el árbol AVL, que aprovechan esta característica para mantenerse siempre balanceados. Ustedes verán más en detalle este tipo de estructuras en el curso de estructuras de datos, pero estas son algunas de las ventajas que poseen los árboles. Por otro lado, tienen ciertas desventajas, como por ejemplo, en una lista el recorrido es muy natural, se va elemento por elemento. Sin embargo, al recorrer el árbol hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Número uno, que el recorrido en cierta forma es recursivo y hay que encontrar la manera de iterar sobre esa recursividad. Existen tres maneras diferentes de recorrer un árbol. El recorrido in order, que recorre la estructura de izquierda a derecha, empezando por el nodo más izquierdo, el hijo más izquierdo del árbol, y progresando en el orden left parent right, es decir, empezamos por el nodo más izquierdo, después su padre y después el hijo derecho de ese padre. Y después de ese subárbol volveríamos al padre de ese subárbol y seguiríamos recursivamente en ese recorrido. El recorrido preorden más bien es primero el padre, después el nodo izquierdo, y obviamente el nodo izquierdo, si tiene otro nodo izquierdo, va hacia el nodo izquierdo, etcétera, y después el lado derecho del árbol. Y el out order, que más bien es de derecha a izquierda, el inverso del in order. Otra de las desventajas de la estructura árbol es que, en comparación a las listas enlazadas, requieren un puntero adicional cada nodo, que dependiendo de si estamos en un sistema de 32 bits o un sistema de 64 bits, representa 4 u 8 bytes extra de almacenamiento por nodo. Entonces, con esto en consideración, veamos un ejemplo de cómo se pueden programar árboles en C y C++ y cómo podemos utilizarlos. Para el ejemplo de hoy trabajaremos sobre esta implementación de un árbol binario. Entonces, como pueden ver, ya tenemos la clase principal árbol binario, que posee una subclase nodo binario, que al mismo tiempo posee un atributo de datos, que es un número entero positivo, un puntero al hijo izquierdo y un puntero al hijo derecho. Falta hacer el constructor y el destructor,
Y aparte de la clase, tenemos un atributo tamaño. Además vamos a agregar un atributo raíz del árbol. Tenemos el constructor del árbol binario que falta implementarlo, el destructor del árbol binario, un método getSize que nos va a decir el tamaño del árbol, un método insert que falta por implementar, un método getHeight que nos calcula la altura del árbol y falta por implementar, y un método printInOrder. Además de eso, tenemos ya un main prehecho que va a crear un árbol binario y va a insertar los números 21, 17, 19, 33, 77 y 25 adentro del árbol. Entonces, procedamos a programar esto. El constructor de nuestro nodo binario, bueno, primero que nada debería recibir el dato que va a tener almacenado este nodo y lo almacenamos. El hijo izquierdo y el hijo derecho van a empezar en 0. El destructor de un nodo, bueno, aparte de destruirse a sí mismo, si posee un hijo izquierdo, debería llamar al destructor de su hijo izquierdo. Y si posee un hijo derecho, entonces debería destruir al hijo izquierdo. Esta nomenclatura de if left es equivalente a decir si left es mayor a 0 o si left es diferente de 0. 0, en este caso, como lo habíamos mencionado, se refiere al puntero nulo. Entonces, con solo preguntar if left, es decir, si left existe, basta para saber si es necesario eliminar el nodo. Entonces, ya con esto implementamos el constructor y el destructor de la clase BinaryNode. Ahora veamos cómo haríamos para el árbol binario. Al iniciar un árbol binario, empezamos con la raíz en 0, porque no tenemos ningún elemento. Al destruir el árbol binario, lo que preguntamos es si root existe. En caso de que exista root, lo borramos. Hasta ahí, todo bien. Manejar la inserción es idéntico a como la manejamos en el primer curso de Progra 1. Para manejar la inserción de un árbol, lo que hay que hacer es comparar los elementos que están ingresados en el árbol y buscar la ubicación adecuada del elemento. Entonces, primero que nada, si la raíz existe, entonces hacemos algo. Si la raíz no existiera, es decir, si nuestro árbol está vacío, entonces nuestra raíz se va a convertir en un nuevo nodo binario con la data. Y además, aquí aumentaríamos el tamaño. Size más. En el caso de que la raíz ya exista, entonces tenemos que encontrar la ubicación de dicho nodo. Para ello empezamos un puntero temporal que va a empezar en raíz y lo que vamos a decir es, mientras el dato que queremos ingresar sea menor a la data de nuestro nodo actual y nuestro nodo actual tenga un hijo izquierdo, entonces vamos a bajar hacia la izquierda. Entonces aquí vamos a ponerlo si data es menor a temp data, entonces temp es igual a temp left. Entonces bajamos hacia la izquierda. La otra opción en la cual querríamos seguir es si nuestro dato es mayor al dato actual. Entonces si nuestra data es mayor a nuestra temp data actual y tenemos un hijo derecho, entonces queremos bajar hacia la izquierda, hacia la derecha, mejor dicho, disculpen. Entonces aquí bajamos hacia la derecha. Entonces estas son las dos opciones. Si nuestro dato es menor a la data actual y tenemos un hijo izquierdo, bajamos hacia la izquierda. Si nuestra data es mayor a nuestra data actual y tenemos un hijo derecho, bajamos hacia la derecha. Una vez que salimos de acá es porque llegamos a un punto en el que o la data es igual, en cuyo caso no queremos reinsertarla porque ya está en el árbol, nuestra data es igual, o llegamos a un punto en el cual no hay hijo izquierdo, digamos que queremos insertar nuestro dato en el lado izquierdo y no hay hijo izquierdo. Entonces lo primero que hay que evaluar es que nuestra data no sea igual a temp data. En este caso no queremos insertar.
Y luego, si nuestra data no es igual, entonces preguntamos si data es menor a temp data. De cumplirse ese caso, entonces sabemos que lo que queremos es que nuestro temp left sea igual a nuevo nodo binario con la data. Y caso contrario, queremos que temp right sea el nuevo nodo. Y ya con esto, en teoría vamos a estar insertando los datos en nuestro árbol. Solamente nos falta, en ambos casos, aumentamos el tamaño del árbol. Entonces, voy a comentar esto por ahora. Probemos hasta ahora cómo nos está funcionando. Voy aquí a agregar unos prints que nos van a permitir el saber el tamaño de nuestro árbol. Entonces, tree-size, imprimimos el tamaño de nuestro árbol y entonces bt getSize. Entonces, si probamos este código, voy a meter varios prints, uno aquí y otro acá. Entonces, si ejecutamos este código, veremos que tenemos un error que nos dice que esto es un puntero y yo debería haber estado poniendo flechas. Claro, error clásico. Y tenemos también un problema acá que dice, tenemos el error de que, y en esta línea nos damos cuenta de que tenemos el error de que getSize debería ser de tipo unsignedInt, y ya con eso podemos continuar. Entonces podemos ver que en nuestro árbol se está insertando, empieza con tamaño 0, luego tenemos tamaño 3, luego tenemos tamaño 6. Si en alguno de estos puntos intentáramos insertar un dato que ya existe, por ejemplo aquí intentamos insertar 3 veces el número 21 o el número 21, 17, 21, que son números que ya está, veremos que no se reinsertan en nuestro árbol, sino que el árbol permanece del mismo tamaño. Entonces ya con eso estamos en la sección de inserción y de getSize. Ya aquí tenemos nuestra estructura. Ahora veamos cómo podríamos usar recursividad para descubrir el tamaño de nuestro árbol. Lo cierto es que si queremos poder recorrer nuestro árbol de manera recursiva, necesitamos una función que se llame a sí misma. En este caso, si nosotros quisiéramos calcular el tamaño, nosotros sabemos que para cada nodo, el tamaño de ese nodo va a ser 1 más el tamaño más alto entre sus dos hijos. Es decir, si tenemos un hijo que es de tamaño 4 y un hijo que es de tamaño 3, entonces mi tamaño es 4 más 1, porque mi altura es 1 mayor al de mis hijos. Entonces, ¿cómo podríamos representar esto en este código? Tenemos dos opciones. Podemos hacer la recursividad adentro de esta misma función o podemos hacer la recursividad adentro de el nodo. Entonces, para el ejemplo de esta clase vamos a hacer la recursividad, hagámosla dentro del nodo, no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer es decir a nuestro root, pregúntele su altura. Entonces adentro de nuestra clase BinaryNode vamos a tener que programar un método público que se va a llamar altura y entonces vamos a calcularla. Este método lo que va a hacer es retornar 1 más, y entonces aquí vamos a calcular dos cosas. Left height, la altura del hijo izquierdo va a ser igual a, primero vamos a preguntar si left existe, porque si left existe no podemos calcular la altura. Si left existe, entonces la altura de la izquierda va a ser left height, la altura de mi hijo izquierdo, y si left no existiera, entonces sería 0. Lo mismo podríamos hacer para nuestro hijo derecho. Entonces preguntamos si el hijo derecho existe. Si derecho existe, entonces le preguntamos su altura, y si no, su altura es 0. Y entonces aquí lo que yo haría sería preguntar si left es mayor o igual a derecha, en cuyo caso retorno left h, y si no, retorno right h. Y de esta manera calculo el máximo de los dos y retorno, agarro de esta ecuación el resultado más alto. Entonces agarro left o right, dependiendo de cuál sea más alto, y le sumo 1. Entonces, veamos cómo se ejecutaría nuestro árbol si le preguntamos cuál es su altura. Entonces, printf, bueno, aquí tendríamos que preguntar si root existe. Si root existe, entonces retornamos la altura,
Si no, retornamos 0. Entonces, muy bien, vamos, ¿cuál es la altura de nuestro árbol? Y entonces vamos a pedir height, get height se llama, conseguir la altura, y con esto vamos a ejecutar. Entonces vamos a ejecutarlo acá, vamos a ejecutarlo acá, y vamos a ejecutarlo acá, y por último acá. Entonces veamos, tenemos 0, 0, 0, 0, aquí tenemos un problema. Esos paréntesis eran el problema. Aquí lo que posiblemente estaba ocurriendo es que se estaba alternando el orden de prioridad. Entonces lo que hice fue agrupar, y ya con eso nuestro código pasa a funcionar. Entonces veamos los resultados. El árbol empieza en altura 0. Luego insertamos el primer nodo, que es 21, y esto es de álgebra 1. Luego insertamos el 17, que va a la izquierda, es el hijo izquierdo de 21, y entonces tenemos altura 2. Y luego insertamos 19. 19 es menor a 21, entonces baja hacia la izquierda al nodo 17. Es mayor a 17, entonces se vuelve el hijo izquierdo del nodo 17 y tenemos un árbol de altura 2 que se ve como un símbolo Q de hiragana. Entonces, básicamente aquí podemos ver cómo la altura cambió de 0 a 1, a 2 y a 3. Si ejecutáramos estos comandos, veríamos que este 33 se iría al lado derecho de 21, entonces no afecta la altura. Este 77 se iría al lado derecho de 33, entonces tampoco afecta la altura. Y luego este 25 sería el lado izquierdo de 33, entonces tampoco afecta la altura. Para afectar a la altura necesitaríamos insertar otro valor que fuera aún más hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces podríamos insertar, por ejemplo, el número 121. Y en este caso sí veríamos un incremento de la altura a 4. Ok, por último, me gustaría hacer un ejemplo de inserción in order. Esta inserción nos va a permitir imprimir los valores en el orden de izquierda, padre, derecha. Entonces, ¿cómo se podría hacer esto? Bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Lo primero que hay que preguntarnos es si tenemos una raíz, porque si no tenemos una raíz, entonces este método no debería hacer nada, no hay que imprimir nada. Y nuevamente volvemos al tema de la recursividad. Esta recursividad podemos hacerla tanto adentro de la clase o adentro del nodo binario. Ya la recursividad de altura la hicimos adentro del nodo binario. Entonces esta hagámosla a nivel de clase. Entonces empecemos. Lo primero que quiero hacer es que si vamos a usar recursividad, me gustaría hacerlo utilizando esta misma función. Entonces lo que voy a hacer es agregar un parámetro oculto que va a hacer es especificar el nodo actual en el que estamos aplicando la recursividad. Entonces voy a agregar aquí un nodo n que va a empezar en 0. Entonces cuando el usuario llama a print in order, digamos acá que voy a llamar al método print in order, el usuario solo llama a la función con los paréntesis, no sabe que hay un parámetro oculto. Este parámetro oculto yo lo mando de manera automática. Entonces yo aquí voy a decir que si n es igual a 0, entonces utilice root. Entonces n va a ser igual a root. Si en caso contrario, entonces utilizamos el nodo que nos entró. Esto no va a afectar en lo más mínimo. Otra cosa que quiero hacer es que si root no existe, si no root o si root es igual a 0, entonces que retorne de una vez porque no tiene que hacer nada. Si nosotros no tenemos ni raíz, es porque no tenemos ningún elemento, no hay que imprimir nada, entonces vamos a volver. Pero si no, entonces vamos a trabajarlo acá. Ahora, ¿cómo podríamos imprimir? Bueno, dijimos que en in order se imprime primero left, parent, right. Entonces lo primero que queremos hacer es llamar a nuestro hijo izquierdo y imprimirlo. Entonces lo primero que va a haber que hacer es preguntarle a n si tiene un hijo izquierdo. Entonces si n tiene un hijo izquierdo, vamos a llamar a print in order
y el parámetro va a ser nuestro hijo izquierdo. Luego, si no tenemos hijo izquierdo o si ya completamos el llamado de la impresión de nuestro hijo izquierdo, nos vamos a imprimir a nosotros mismos, en cuyo caso vamos a imprimir, digamos acá un printf, muy sencillo, vamos a imprimir nuestro valor, vamos a imprimir temp data y luego hacemos el llamado al hijo derecho, si tenemos hijo derecho. Entonces imprimiríamos print in order n right. Y ya de esta manera hemos implementado esta recursividad adentro de nuestra clase. Aprovechando esta misma función, ustedes podrían haberlo hecho con dos funciones, si quisieran. Pero ya con la primera tenemos nuestra estructura y ahora podemos llamar la función, a menos de que haya algo que no hicimos bien, que fue que usé, esto no debería ser, esto es una n, no un temp. Ya con esto funciona y nos imprime 17, 19, 21, 25, 33, 77, 121. Nos lo está imprimiendo en orden. Si nosotros quisiéramos que esto en lugar de ser un in order fuera un pre-order, entonces pondríamos primero el padre, en cuyo caso obtendríamos 21, 17, 19, 33, 25, 77, 121. O si quisiéramos que fuera un out order, entonces pondríamos esto de primero, el orden inverso, y obtendríamos más bien el orden inverso, 121, 77, 33, 25, 21, 19, 17. Con esto terminamos los ejemplos por hoy. Espero que esto les haya ayudado a entender un poco sobre cómo se pueden implementar árboles adentro de 6C++. Hay que tener en cuenta los punteros, hay que tener en cuenta el borrado de los datos, que los punteros 0 significa que no hay ningún elemento. También que les haya servido para recordar un poco de cómo aplicar recursividad en funciones y en estructuras de datos. Entonces ya con este ejemplo damos por terminada la clase de hoy. Por ahora me despido.